En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es domingo 4 de febrero del 2024 y hoy la iglesia está celebrando el quinto domingo del tiempo ordinario. Los invito, mis queridos hermanos, a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo para vivir el mensaje que hoy el Señor nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba con fiebre en cama y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todos te buscan». Él les respondió: «Vayamos a otra parte y a los pueblos vecinos para anunciar allí también la buena nueva de la salvación, porque para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en su Evangelio Marcos nos presenta hoy a Jesús, que va a comer a la casa de Simón Pedro, y allí la suegra de Simón está enferma, con fiebre. Le hablan de ella a Jesús y Jesús la levanta, la sana. Y con este milagro se nos está presentando a nosotros qué es lo que significa ser seguidor de Cristo. Seguir a Cristo significa haber sido sanado por Él, haber sido reconciliado por Él. Y cuando hemos recibido esta sanación de Dios, cuando hemos experimentado esta acción de Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que nos queda? Servirle a Él y servir a nuestros hermanos. Él nos sana, Él nos salva. Y agradecidos entonces, nosotros vamos a mostrar nuestro amor a Dios sirviendo a nuestro prójimo con las gracias que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, con los dones que el Señor ha derramado en nuestra vida. Y servir a nuestros hermanos, sí, hay que servir a aquellos que están a nuestro lado, pero no podemos olvidarnos tampoco, hermanos, de aquellos que están lejos de nosotros. En esta actitud y en esta acción de servicio tenemos que involucrar a todos, no solamente a los cercanos, sino también a los lejanos, porque no podemos cerrarnos a las necesidades de tantos hermanos nuestros, aquí y allá, cerca y lejos de nosotros, porque no podemos olvidar aquellas palabras del Señor cuando nos dice: «Tuve hambre y me dieron de comer». Y con esas palabras, esa invitación del Señor a servir a todos aquellos que están en necesidad. Y Jesús, después de servir y de sanar a esta mujer, Jesús viene entonces, cura los otros enfermos que le traen, arroja demonios y todo lo hace en silencio. Nos dice el Evangelio que no dejaba hablar a los demonios porque los demonios lo conocían y por eso los manda
a guardar silencio. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que muchas veces nosotros hacemos, cuando hacemos algo, queremos que todo el mundo se entere de lo que nosotros hicimos, para que la gente diga, ay, mira lo que hizo. Se nos olvidan las palabras del Señor, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y Jesús hace sus milagros en el silencio porque Él no busca el éxito, Él no busca el aplauso de la gente. Él lo que busca es la conversión de los corazones. Y por eso hace los milagros en silencio. Por eso manda callar a los demonios que sabían quién era y que iban a anunciar quién es Jesús, el Hijo de Dios. Él lo que quiere es servir y servirnos a todos para que por medio de su actitud de servicio se haga presente en medio del pueblo el reino de Dios. Y esto lo va haciendo poco a poco, con calma, que es algo que también nosotros debemos de practicar en nuestra vida. Queremos que todo sea de una. Y no, tenemos que recordar siempre que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que Dios va paso a paso. Nosotros queremos brincar. Y Dios nos dice que esa no es la forma de Él trabajar. Jesús nos enseña que hay que ir instaurando este reino de Dios y que tenemos que ir actuando en la vida para instaurar el reino paso a paso. Todo tiene su tiempo. El mover los corazones, el traer a nuestros hermanos al Señor, es en el tiempo de Dios. No podemos dejar de proclamar el Evangelio, no podemos dejar de hablar de Dios. Y esto tenemos que hacerlo con amor y con confianza en el Señor. No esperando signos espectaculares o queriendo hacer signos espectaculares para que nuestros hermanos acepten el Evangelio. No, tenemos que imitar a Jesús y hacerlo todo en la humildad y en la sencillez. Y otra de las características que vemos hoy en el Evangelio de San Marcos es esa invitación de Jesús a orar. Él actúa, trabaja, pero también nos llama a la oración. Ese es otro de los pilares de nuestra vida cristiana, el servicio a nuestros hermanos y la oración. Y no solamente la oración pública. Nos dice el Evangelio que Jesús le dice a sus discípulos, vamos a un lugar desierto, un lugar de soledad, a un lugar de silencio, para poder entrar en esa comunicación íntima y personal con Dios. Toda la misión de Jesús y toda nuestra misión cristiana, toda nuestra misión evangelizadora tiene que partir de esta fuente interior. Antes de ir a hablar a nuestros hermanos de Dios, aprendamos a hablarle a Dios de nuestros hermanos. Antes de salir a la calle a predicar el Evangelio, aprendamos a hablarle a Dios de esos hermanos nuestros a los que queremos ir, para que el Señor ablande sus corazones, para que el Señor abra sus mentes, para que ellos sean capaces de recibir y de aceptar el mensaje de salvación que nosotros le queremos llevar. Recordemos siempre, hermanos, y Jesús nos los enseña, que ninguna labor misionera o pastoral da fruto si no está apoyada antes en esa oración íntima y personal con Dios. Y en tercer lugar, en el Evangelio que encontramos, ¿cuál es este tercer punto tan importante? El ideal misionero de Jesús. Cuando los discípulos lo encuentran, ¿qué es lo que le dice Jesús? Vamos a otra parte, vamos a los pueblos vecinos para predicar allí también la buena nueva, porque para eso yo he venido. Jesús no se queda encerrado en su círculo de amigos o en el círculo de aquellos que lo escuchan.
el sueño de Jesús, el ideal de Jesús es que el Evangelio sea conocido por todos. Por eso constantemente Jesús está en salida. No se queda cómodamente en un lugar, siempre está en salida. Y ese estar en salida hacia los demás para llamar al pueblo a la conversión, para anunciar el Evangelio, tiene que recordarnos a nosotros, mis queridos hermanos, las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, que constantemente está invitando a la iglesia, a los pastores de la iglesia, a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosas, religiosos y a todo el pueblo de Dios a dejar a un lado nuestras comodidades, a no estar pensando simplemente en el Evangelio desde nuestras propias comodidades. No, tenemos que salir afuera. Tenemos que empezar a pensar en el pueblo de Dios, en la gente humilde, la gente sencilla, que está esperando que nosotros vayamos a ellos a llevarle el Evangelio. No podemos seguir siendo una iglesia que mira desde lo alto a la gente que está allá abajo, a la gente que está sufriendo. No podemos ser una iglesia que se preocupe simplemente de aquellos que están dentro de ella, visitando sus templos. No podemos seguir siendo una iglesia que se fije solamente en quien puede dar, sino tenemos que tirarnos hacia aquella gente que no puede dar y que necesita también del Evangelio, de los pobres, de los humildes, de los sencillos. Si nosotros como iglesia realmente queremos imitar a Jesús, si como iglesia realmente queremos ser ese rostro de Jesús para nuestros hermanos, salgamos de nuestras comodidades, de nuestros círculos de confort y vayamos en medio de nuestra gente, a medio de nuestro pueblo, allí donde la gente nos necesita, a llevarles el Evangelio, a anunciarles a Cristo. Dediquemos nuestro tiempo, no a sentirnos cómodos y estar bien. Dediquemos nuestro tiempo a entregarnos, a darnos a nuestros hermanos. Dediquemos nuestro tiempo a sanar las heridas de tantos hermanos nuestros que están sufriendo. Las heridas de una sociedad que se está destruyendo, que está en decadencia. Ahí es donde Jesús nos quiere a nosotros, preocupándonos por el desarrollo del reino de Dios, que va junto con el desarrollo de nuestros hermanos. Ojalá, mis queridos hermanos, que empezando por la jerarquía de la iglesia y terminando por el último de los fieles, todos seamos capaces de imitar a Jesús en esa capacidad de salida, de ir a los demás, como nos dice el Papa Francisco, que nos vayamos a la periferia. Y ojalá que los ministros de la iglesia realmente seamos esos pastores con piel de oveja, que huelen a oveja, que el Santo Padre nos pide y que nuestro pueblo hoy nos está reclamando. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.